Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, donde vamos a continuar hablando acerca de esta doctrina de la Trinidad y vamos a ver qué más dice la palabra de Dios con respecto a esta doctrina, porque al final lo único importante es lo que está escrito en la palabra de Dios. Las doctrinas de hombres, las doctrinas de personas religiosas, de la denominación que sea, no cuentan delante de Dios, porque Dios es el verdadero y se ha revelado a sí mismo en las santas escrituras, en la palabra de Dios. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque conocer a Dios, conocer quién es Dios, es el primer paso en tener una relación con Dios y adorar al verdadero Dios en espíritu y en verdad. Es absolutamente esencial en esto, porque hay muchas religiones, hay muchas creencias, hay muchas doctrinas, pero incluso en el cristianismo o en el catolicismo hay doctrinas que no están fundamentadas en la Biblia, que están fundamentadas quizás en una escritura, pero que no son sustentables con el resto de las escrituras, que no concuerdan con el resto, y sabemos que la palabra de Dios es una sola verdad que concuerda en todas las cosas. Y si hay algo que no entendemos o algo que parece una contradicción, no es error de la palabra de Dios, sino es error de nosotros. Hay personas que empiezan a solamente acusar a las traducciones, y en algunas cosas es cierto, pero en realidad la palabra de Dios fielmente traducida no tiene ninguna contradicción, no tiene ninguna contrariedad, ninguna cosa que no esté totalmente de acuerdo con las demás partes de la Biblia. Entonces es importante escudriñar lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta doctrina de la Trinidad. Ya hablábamos en los episodios anteriores acerca de lo que dice acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y ya empezábamos a ver en algunas escrituras acerca de Jesús y lo que había dicho él concerniente a Dios el Padre, a él mismo, y también al Espíritu Santo, que Jesús incluso bautizaba con el Espíritu Santo, que se compara el Espíritu Santo con estos elementos de agua y de fuego. Y vamos a continuar hoy este estudio, y lo que dice en Juan 14 es muy importante, porque Juan 14, 15 y 16 son las palabras del nuevo pacto que Jesús estaba estableciendo con sus discípulos en esa última Pascua que él guardó. Y sí, fue la Pascua, no es la última cena, porque la misma Biblia dice que no era la última cena, aunque sí fue la última cena del Señor, pero no es una ceremonia de la última cena. Lo que guardó fue la Pascua. Pero en Juan 14, en este establecimiento del nuevo pacto, en el versículo 25, Jesús les da la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos. Vamos a ver lo que dice: yo les he hablado estas cosas mientras estoy aún presente con ustedes. Pero cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho. Aquí es importante que nos detengamos un momento, porque lo llama al Espíritu Santo, lo llama el Consolador, es uno de los nombres, es uno de los nombres del Espíritu Santo, y les dice que lo va a enviar, que el Padre va a enviar en nombre de Jesús, en nombre de Cristo. Y dice que ese, no dice él, dice ese, porque en realidad en el griego es un artículo indefinido, es como lo, ¿verdad? No está hablando de alguien, de una persona, sino que el artículo original, hay muchas versiones que lo traducen como él les enseñará todas las cosas, pero esta es solamente una de esas ideas que ya tenían a quienes tradujeron las versiones de la Biblia del griego. Pero no dice él, dice ese les enseñará todas las cosas y les traerá a su memoria todas las cosas que les había dicho Jesús a sus discípulos. Entonces está actuando como un mensajero. Traer a la memoria las cosas que Jesús les había dicho, les había enseñado. Y entre estas cosas, por ejemplo, es
el hecho de que Él iba a morir por la humanidad y que iba a ser resucitado el tercer día. Y 3 días completos en la tumba. 3 días completos y 3 noches completas en la tumba. Ahora, vamos a Lucas 24, porque aquí hay algo muy importante. Hablando de esto, que Cristo les dijo que Él iba a morir y que iba a resucitar, se refiere de una manera muy interesante al Espíritu Santo. En Lucas 24, versículo 46, está hablando y les dijo: de acuerdo a como está escrito, era necesario para el Cristo sufrir y resucitar de los muertos al tercer día. Y en su nombre, arrepentimiento y remisión de pecados deberían ser predicados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Porque ustedes son testigos de estas cosas. Y he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que hayan sido vestidos con poder de lo alto. Aquí Jesús les está recordando lo que ya les había prometido, que leímos, ¿verdad?, en el capítulo 14 de Juan, donde Jesús les prometió el Consolador que el Padre iba a enviar en nombre de Jesús. Y aquí les está reiterando esta promesa. Les dice: ustedes van a recibir poder de lo alto. Es la promesa del Padre, pero la iba a enviar en el nombre de Jesucristo. Iba a enviar el Espíritu Santo a todos ellos. Y el Espíritu Santo ya estaba con ellos, pero no estaba en ellos. No estaba dentro de ellos. Y esto es algo muy importante, hacer esa diferenciación, porque cuando usted toma la decisión de bautizarse, si usted se arrepiente de sus pecados, Dios lo está llamando, está viendo que necesita arrepentirse de sus pecados, empieza a ver las leyes de Dios que a usted ha quebrantado antes de ser bautizado, y que sigue quebrantando, y que todos seguimos quebrantando, pero vemos que no es ese nuestro camino, que no queremos eso, sino que estamos luchando en contra del pecado. Tenemos ese arrepentimiento. Después de bautizarnos, podemos recibir el Espíritu Santo dentro de nosotros para comenzar ese proceso de transformación de seres físicos a seres espirituales. Pero aquí les estaba diciendo que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es poder de lo alto. Entonces está muy claro cómo se refiere el Espíritu Santo. No dice hasta que venga nuestra tercera persona o una parte de Dios sobre ustedes. No, dice hasta que venga el poder de lo alto, hasta que hayan sido vestidos con poder de lo alto. Y cuando leemos Hechos 2 y vemos todo lo que sucedió, que estaban hablando en lenguas, que estaban profetizando, todo esto venía del Espíritu Santo de Dios. Y así lo hizo Dios para hacerlo evidente de que había dado esa promesa en el día de Pentecostés. Ahora, regresemos a Juan, pero ahora el capítulo 16. Continuando en esta sección donde está el nuevo pacto. Ya leímos en Juan 14 donde hace Jesús la promesa a sus discípulos de que les va a enviar el Consolador, que el Padre enviará en el nombre de Jesús. Aquí en Juan 16 y versículo 12, Jesús les está diciendo algo muy muy importante. Les está diciendo cómo va a actuar el Espíritu Santo en ellos cuando sean vestidos con poder de lo alto. Porque dice, en el versículo 12, dice Jesús: tengo aún muchas cosas que decirles, pero no son capaces de llevarlas ahora. Sin embargo, cuando ese haya venido, el Espíritu de la verdad los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino cualquier cosa que oiga, hablará, y les revelará las cosas por venir. Entonces aquí hagamos una pausa, porque lo que acabamos de leer es muy importante. Dice que los guiará a toda verdad, y dice que cualquier cosa que oiga, hablará, que no habla de sí mismo. Hay personas que dicen: no, es que esa es una de las pruebas, que el Espíritu Santo es una persona, porque el Espíritu habla. Sí, pero no está hablando de sí mismo. No está hablando de sí mismo. Es el poder de Dios quien trae la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y dice, son las cosas que oiga, les hablará a los discípulos y les recordará todo esto. Y les revelará también cosas por venir. Entonces, no hablará de sí mismo, los guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque son las cosas que oye, ¿de quién?
de Dios el Padre y de Jesucristo. Y aquí lo corrobora Jesús en el versículo 14. Dice, ese me glorificará porque le revelará las cosas que recibe de mí. No es porque el Espíritu Santo sea una persona y tenga cosas en sí mismo, sino que es lo que recibe de Jesús. Es el medio, el poder de Dios, el medio de comunicación, de conexión con Dios. Porque nosotros tenemos un espíritu humano dentro de nosotros, que todos los seres humanos lo tenemos. Ese espíritu humano, como dice la Biblia, es lo que nos hace diferentes de los animales. Ahora, las personas que creen en la teoría de la evolución no han tenido esta conciencia de saber que somos diferentes porque tenemos esta capacidad de razonar, de pensar, de sentir, de todo esto que viene del espíritu humano. Pero el Espíritu Santo de Dios es separado del espíritu humano. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, podemos recibir las palabras que Jesús le da al Espíritu que comunique. Pero nos guiará a toda verdad. Si un espíritu guía a alguien a hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios, esa es prueba de que no es el Espíritu Santo, porque también hay espíritus malignos. Pero el Espíritu Santo dice que glorificará a Jesús, como leímos en el versículo 14, porque dice que le revelará las cosas que recibe de mí. En el versículo 15 lo clarifica aún más, dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que ese recibirá de mí y le revelará estas cosas, diciendo, el Padre y yo somos uno. Pero aquí era la perfecta oportunidad de decir, el Padre y el Espíritu Santo y yo somos uno. No, está diciendo, todo lo que tiene el Padre es mío, no dice que también es del Espíritu Santo. No es una tercera entidad, no habla de tercera entidad en ninguno de los pasajes de la Biblia. El único, como ya comentábamos, es 1 Juan 5:7, con ese pasaje añadido que no está en las versiones modernas, porque se ha comprobado que fue añadido mucho tiempo después de cuando fue escrito originalmente el Nuevo Testamento. Y aquí era la oportunidad perfecta para declarar al Espíritu Santo, que es tan importante, ¿verdad? Porque dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Eso fue lo que dijo Jesús, que no será perdonada ni en esta era ni en la siguiente. Pero entonces, ¿por qué no mencionar al Espíritu Santo? Cuando dice que todo lo que tiene el Padre es mío, ¿por qué no decir que también es del Espíritu Santo? Ahora, en Hechos 2, como ya mencionábamos antes, aquí es donde fue dado el Espíritu Santo. En Hechos 2 y versículo 1, vamos a leer un poco acerca de lo que sucedió en ese día de Pentecostés, inmediatamente siguiendo la fiesta de los panes sin levadura. No inmediatamente, pero obviamente 50 días después del día de la Villa Mecida, que era como se tiene que contar a Pentecostés, 50 días para llegar a ese día de Pentecostés. Y en el versículo 1 dice, cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Y de repente vino desde el cielo un sonido como el ímpetu de un viento poderoso, y llenó la casa entera donde estaban sentados. Aquí es muy importante que analicemos lo que dice. Acabamos de leer que era como el sonido del ímpetu de un viento poderoso. Viento poderoso. Ya hemos visto que el Espíritu Santo es aire, viento. Y también hemos visto que es poder de lo alto. Así lo dijo Jesús a sus discípulos, que eso es lo que habían de recibir, poder de lo alto. Y aquí se está cumpliendo esa promesa de recibir poder de lo alto. Y llenó la casa entera donde estaban sentados. Este viento poderoso, no una persona, sino este viento poderoso. Nunca se refiere Jesús como a una persona, al Espíritu Santo, a pesar de que habla, de que comunica las palabras que recibe de Dios el Padre y de Jesucristo. Y vamos a ver lo que sucedió en el versículo 3. Y allí les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu Santo les daba palabras para proclamar. Es importante ver lo que sucedió,
porque tenían estas lenguas divididas, fueron llenos con el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas, y son idiomas, son lenguajes que existían en ese tiempo. No son barbaridades y loqueras que mucha gente el día de hoy en algunas denominaciones que pentecostales creen que ellos están hablando en lenguas. Pero lo que dicen los balbuceos, si no son lenguas reales, no, eso no es ninguna lengua, ningún idioma que nadie puede entender. Este es un engaño de Satanás, del enemigo, porque recordemos que Dios es espíritu, Dios es Espíritu Santo, pero también Satanás es espíritu, y es espíritu engañador. Y existen los demonios, y los demonios también son espíritus, y son espíritus engañadores. Entonces tenemos que tener cuidado. Lo que vemos también en la palabra de Dios, hay muchos ejemplos donde Jesús sana a gente poseída por demonios. Pero el Espíritu Santo no posee a nadie. El Espíritu Santo inspira y da palabras, pero no forza a nadie a hacer nada, sino que inspira para que ellos comenzaran a hablar en otros idiomas, que probablemente no hablaban antes. Precisamente por eso la gente no podía entender qué estaba sucediendo. Pero eran idiomas. Había gente en esa época, en Pentecostés, la ordenanza era de que todos los varones fueran a Jerusalén a celebrar la fiesta. Ahí es donde fue dado el Espíritu Santo, y ahí había personas de muchas otras regiones, personas de Israel, el pueblo de Israel, que vinieron a celebrar la fiesta, y por eso, como vivían en otras regiones, en otros países, ellos hablaban otras lenguas. Ese fue el propósito de hablar en lenguas, no solamente para demostrar con algo que nadie pudiera entender. No, tenía un propósito para que todos los pudieran escuchar en los propios idiomas de donde venían. Y ellos fueron llenos de este Espíritu Santo, no de una persona, sino de ese poder, y el Espíritu les daba las palabras para proclamar, pero no se apoderaba de ellos. Si contrastamos esto con lo que sucede con aquellos que estaban poseídos por demonios, a los que estaban poseídos, el Espíritu los tumbaba al suelo, los arrojaba, ¿verdad? Había un ejemplo de un joven, un niño que lo echaba al fuego o al agua. El demonio estaba tratando de matar al niño, porque el demonio, el espíritu maligno, no muere, pero la persona sí puede morir. Recordemos esa ocasión cuando Jesús mandó, les permitió que se fueran a los cerdos, y todos los cerdos, después de haber sacado esa legión, ese grupo de demonios, fueron y se tiraron al agua, y los cerdos murieron. Entonces, esta es una distinción muy grande, que cuando es el Espíritu Santo de Dios, no se apodera de la persona, del que la persona no tenga control de sí misma. El poder del Espíritu Santo no opera de esa manera. Los espíritus malignos sí operan de esa manera. También el Espíritu Santo de Dios sí puede dar el poder para hablar en otros idiomas, en otras lenguas, pero son lenguas establecidas, son idiomas que otras personas pueden entender. No son balbuceos, no son convulsiones, no es este tipo de comportamiento, porque este tipo de comportamiento no viene de Dios el Padre y de Jesucristo, que son verdad, que son rectitud, que son pureza, que son amor. Este otro tipo de comportamiento no es así cuando se apodera de la persona, y desgraciadamente hay muchos grupos que creen que por hablar balbuceos y cosas de esas están hablando en otras lenguas. No, son idiomas que existen, y esa sí es una de las características del Espíritu Santo, que puede hacer, no necesariamente que va a hacer, sino que puede hacer que las personas hablen en otros idiomas, pero no necesariamente, porque incluso puede ser en nuestro propio idioma que el Espíritu Santo, Dios inspira a través del Espíritu Santo las palabras para proclamar con un propósito específico. Era un día muy especial, era la fiesta de Pentecostés, había personas de muchos países allí, había propósito específico para testificar que este Espíritu había sido dado, que las promesas que leímos, ¿verdad?, en Juan 14, en Juan 16, se estaban cumpliendo en ese día,
y se habían quedado en Jerusalén hasta que recibieron ese poder de lo alto. Entonces vemos que este es el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver algunas otras escrituras que hablan acerca, donde Jesús habla acerca de Él y acerca del Padre. Pero vamos a ver cómo solamente habla acerca de ellos dos, no habla acerca del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es una persona, qué falta de respeto, qué omisión tan grande de Jesús mismo. En Juan 5, versículo 21, Jesús dice: porque incluso como el Padre levanta a los muertos y da vida, en la misma forma también el Hijo da vida a quien Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino ha confiado todo juicio al Hijo, para que todos puedan honrar al Hijo, incluso como honran al Padre. Aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre, quien lo envió. ¿Por qué habla de honrar al Hijo y honrar al Padre, pero no honrar al Espíritu Santo, si es que es una persona, si es que es una Trinidad? Incluso el apóstol Juan, en 1 de Juan 2, vuelve a mencionar al Padre y al Hijo. En el versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso si no es aquel quien niega que Jesús es el Cristo? Él es el anticristo, aquel que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niegue al Hijo no tiene al Padre tampoco. Aquí no, ¿por qué omite el Espíritu Santo? Si es en 1 de Juan 5, donde supuestamente el apóstol Juan dice que son tres y que son uno. Pero ¿por qué lo omite aquí en 1 de Juan 2? ¿Por qué dice que el que niega a Cristo también es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo, niega a ambos? ¿Por qué no dice que niega el Espíritu Santo? ¿Por qué no dice que el que niegue al Hijo no tiene el Padre tampoco, ni al Espíritu Santo? Esas son preguntas que tenemos que hacernos honestamente, porque la realidad es que Dios el Padre y Jesucristo, su Hijo, son los dos seres que son Espíritu Santo, que tienen Espíritu Santo, que tienen ese poder de Dios. Incluso en 2 de Juan hay otro pasaje, aquí mismo en las epístolas de Juan, en 2 de Juan 1 y versículo 9, vuelve a decir algo muy similar. Dice: cualquiera que transgrede y no continúa en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero aquel que continúa en la doctrina de Cristo tiene a ambos, al Padre y al Hijo. ¿Por qué tiene a ambos y no tiene a los tres? Si es que en 1 de Juan 5, 7, y este ya es 2 de Juan, si son uno y si son tres en uno, ¿por qué no dice tiene a los tres en lugar de decir que tiene a ambos, al Padre y al Hijo? ¿Dónde está el Espíritu Santo como una persona? ¿Por qué se omite el Espíritu Santo? Y no solamente es Juan el que dicen muchas personas que escribió ese versículo que fue injertado, que supuestamente prueba la Trinidad. Pedro también, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, versículo 3, en su saludo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque habla acerca del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y omite al Espíritu Santo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo totalmente ignorado. En 2 de Pedro 1:2, de nuevo, dice: gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. No Espíritu Santo, no es una tercera persona, no está ahí. Hay muchísima evidencia en todos. Podemos verlo también en las mismas epístolas de Juan, de Judas, de Pablo, en muchísimas escrituras, donde todos mencionan a Dios el Padre y a Jesucristo. No hay mención del Espíritu Santo. Qué falta de respeto, qué ignorancia, si es que fuera una persona. Pero la realidad es que no hay tal. Nunca se refiere Jesús al Espíritu Santo como una persona. Si el hecho de que hable es una persona, entonces podríamos argumentar que incluso una grabadora es una persona, porque una grabadora habla. O la inteligencia artificial es una persona porque habla, o un robot. Pero esa no es la realidad. Judas también dice en Judas 1:1: Judas, un siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los santos llamados,
santificados por Dios el Padre y guardados en Jesucristo. No hay mención alguna del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, Romanos 1, versículo 7. A todos aquellos quienes están en Roma, amados por Dios, los santos llamados, gracia y paz sean ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y así puede usted leer la introducción de prácticamente todas las epístolas de Pablo, donde habla acerca de Dios el Padre y de Jesucristo, manda gracia y paz, pero no hay Espíritu Santo. No lo menciona como una tercera persona, como alguien que mande gracia y paz, siendo que es el Consolador. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto, el Espíritu Santo es el poder de Dios, el poder de lo alto. Puede inspirar, puede dar las palabras, no va a poseer a nadie. Puede hacer que las personas hablen en idiomas, en lenguajes, pero no va a poseer a nadie para que empiece a balbucear. Y no es una persona, porque de otra manera estarían todos ignorándolo, ignorando a esa otra persona de la supuesta Trinidad que hemos visto que es una doctrina falsa. Es una doctrina falsa porque no concuerda con ninguna de las otras escrituras en la palabra de Dios. Así es de que si vamos a conocer a Dios, tenemos que darnos cuenta de que es Dios el Padre y Jesucristo, y que son uno en amor, en principio, en verdad, incluso tenían el mismo nombre antes de venir a la tierra, Jesús. Sí, pero la tercera persona no existe. No existe el Espíritu Santo como una persona, sino que es el poder de Dios. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.